Hola, listo. Seguimos entonces para el segundo video y aquí vamos a trabajar entonces con la herramienta de pincel. Listo. La herramienta de pincel sirve para dos opciones, también al igual que la herramienta lápiz. Sirve para generar trazos. Bueno, aquí tengo el tamaño del pincel bastante grande. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Sirve también para generar trazos, es decir, que yo puedo crear con esto un dibujo. Listo. Y generar entonces el trazo de mi dibujo. Vamos ahí, un personajito, ya, para generar, obviamente lo puedo hacer con la línea mucho más delgada, mucho más pequeña, para hacer un trazo mucho más fino, ¿sí? Bueno, aquí está trabajando con mouse. Saben que trabajar con mouse es un poco difícil trabajar a mano alzada. ¿Listo? Pero bueno, digamos que ahí está. La idea es que se pueda hacer. Ustedes también puedan incorporar, digamos, a su equipo de trabajo estas tabletas graficadoras que sirven obviamente para trabajar como si tuviéramos un lápiz. ¿Listo? Y aquí ya poder generar unos trazos mucho más finos y adecuados según nuestro dibujo. Yo estoy haciendo esto con mouse, muchas veces me ha tocado hacerlo con trackpad, que lo hace muy complejo. Pero bueno, la idea es explicarles un poco cuáles son las posibilidades de la herramienta y que ustedes ya exploren, digamos, como a nivel gráfico y con el talento pues que todos ustedes tienen esta herramienta. ¿Listo? Bueno, entonces pueden dibujar, pero también podemos pintar, ¿listo? Y lo podemos hacer si nosotros agrandamos, digamos, el tamaño del pincel, ¿sí? Y lo que podríamos hacer en este caso es rellenar, digamos, como todo este espacio. Y uno pensaría que al pintar, digamos, mesa de trabajo, esta mesa de trabajo, pues nos quedaría como unas figuras bastante irregulares producto de los trazos del pincel. Pero no, una vez nosotros cubramos como toda la superficie, lo que nos va a quedar precisamente al igual que con el bote de pintura es una figura rectangular que corresponde pues como al tamaño de nuestra capa. ¿Listo? Nosotros podemos borrar esto. Bueno, bien. Así que podemos entonces con la herramienta pincel generar trazos, ¿sí? Y en este caso, si quería mostrarles la diferencia entre pincel y lápiz, es que precisamente el pincel, perdón, eh, sí puede cambiarse la dureza para poder pintar de alguna manera definida, ¿cierto? Y otra manera, bajándole la dureza, pues quedaría como si fuera con un efecto de sprite, es decir, no definida. Estos bordes definidos, estos bordes no definidos, ¿listo? Y esa es la opción que tenemos para trabajar con la herramienta de pincel. Bien, aquí vamos a empezar a ver otros elementos pues, que componen la herramienta de pincel que nos permiten poder editarlo y es precisamente la anchura de ese pincel. Nosotros podemos, con estos dos puntos que ustedes ven acá, podemos achatar el pincel, ¿sí? Achatar el pincel. Miren que nos hace esto. Esto, por ejemplo, nos permite trabajar en términos de una pluma o pincel caligráfico, por ejemplo, ¿sí? Y aquí pues, esto nos sirve para trabajar, por ejemplo, lettering o caligrafía, ¿bien? Entonces es interesante porque precisamente esta forma de achatar el pincel nos sirve para generar una punta que en algún momento, por la forma en cómo trabajamos el pincel, pues nos permite generar como unas líneas con una personalidad distinta. ¿Listo? Esto también pueden hacer la prueba de estos elementos. Aquí también entonces tienen la opción de achatar, agrandar y con esta flechita que ustedes tienen aquí tienen la opción de modificar el ángulo del pincel. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, cambiamos como el ángulo y ya obviamente como la perspectiva del pincel nos cambia. ¿Listo? Entonces también es interesante esta opción.
Esto también funciona para la herramienta lápiz, mírenlo aquí está, pero en este caso la herramienta lápiz no tiene la opción de achatar o agrandar como si lo tiene. Ah, bueno, aquí sí ya se activó, dependía entonces del pincel que estuviéramos trabajando. Aquí podemos achatarlo, cambiar el ángulo y tenemos exactamente lo mismo que estamos haciendo con la herramienta pincel, pero con la herramienta lápiz, ¿vale? Bien, entonces volvemos acá. Nosotros para poder como trabajar las herramientas que tiene el pincel, bueno, aquí aparecen como todos los pinceles que yo tengo guardados en mi Photoshop, todos los que puedo como utilizar para pintar y generar una textura o generar un trazo. ¿Listo? Entonces, miren que esta es la forma del pincel, más o menos, esta es la forma del pincel. ¿Sí? Yo puedo hacer también puntos, porque acuérdense que una línea está compuesta a partir de puntos. ¿Listo? Y podemos trabajar entonces este pincel. Bien, vamos a borrar todo esto. Bueno, aquí seguimos entonces trabajando con las opciones de pincel o ajustes de pincel, que son las opciones que trae el pincel cuando nosotros le damos clic aquí. Dice conmutar el panel pincel. Listo, si esto no les sale, lo pueden encontrar en ventana y en ventana buscan el panel que se llama pincel y luego buscan el panel que se llama ajustes de pinceles, ajustes preestablecidos de pinceles, ajustes preestablecidos de pinceles, aunque creo que esa normalmente, pinceles preestablecidos, miren lo que está, se llama pinceles preestablecidos, al ladito de pincel. Tenemos los dos paneles aquí, ¿listo? Bueno, y aquí nos aparecen como todos los pinceles que tenemos a nuestro servicio. Bien, unos que dan unas texturas chéveres. Voy a contar aquí al frontal y a cambiar. Bueno, aquí se ve distinto. Tiene otra textura interesante. ¿Listo? Bien. Nosotros aquí con pincel y ajustes preestablecidos de pincel, aquí ustedes pueden ver una vista previa de todos los pinceles que tienen en Photoshop. Digamos, miren este, está muy grande, viene a 2500. Vamos a bajarlo un poquito más por allá a 300. Miren, esto es como una especie de humo, ¿sí? Que si ya lo hacemos a modo de trazo, bueno, miren cómo genera una textura interesante para pintar. ¿Listo? Bien, tenemos toda la visualización de los pinceles. En ajustes preestablecidos está el tamaño, listo, que podemos tener de los pinceles. Y aquí tenemos un panel en pincel, tenemos un panel para poder configurar unas características de los pinceles bastante particular. ¿Listo? La primera, si le damos clic ahí, es configurar la punta del pincel. Esta es la que hemos estado viendo, ¿sí? Que podemos ampliar o disminuir la anchura. Entonces miren que acá abajo les muestra una previsualización y si le damos clic en la flechita podemos entonces configurar el ángulo. ¿Sí? Esto es configurar el ángulo y esto es configurar la redondez. ¿Listo? Para la forma de la punta del pincel. Pero aquí también, bueno, tenemos el tamaño y aquí también tenemos otra herramienta que es el espaciado. ¿Listo? El espaciado es para explicarles un poco, hacerlo con este pincel circular, porque precisamente toda la base, en general, la base de los pinceles es un círculo, ¿sí o no? Y cuando nosotros construimos una línea, sabemos que esta línea está construida por una sucesión de círculos, ¿sí? Entonces, para poder ver eso, para poder garantizarles que eso es así, vamos a ver el espaciado. Si nosotros aumentamos el espaciado, miren que lo que está haciendo él es aumentar el espaciado entre los puntos que conforman la línea, entre los círculos que conforman la línea, ¿sí? Esta es una línea
con el clic sostenido y esta es otra línea con clic sostenido, pero ya aquí aumentando el espaciado. Entonces miren que la diferencia entre uno y otro tiene que ver con que se ha aumentado el espaciado. ¿Listo? Si yo reduzco el espaciado aparece la línea pegada, si amplío el espaciado se amplían los puntos entre sí. ¿Listo? Esta es una forma interesante para poder trabajar los pinceles. ¿Vale? Bueno, vamos a dar por aquí. Ahorita seguimos con otro video para seguir organizando todos los ajustes y las configuraciones que hay de pincel. Ya nos vemos.